Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviese ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todas las mañanas, empezando el día, nos alimentamos de la reflexión del Evangelio diario. ¿Qué nos quiere decir Jesús todos los días? ¿Qué nos quiere decir Jesús para poder sentir su presencia en cada instante de nuestra vida? Posiblemente la palabra y el mensaje de hoy día pueden tocar tu corazón, pueden ayudarte a iluminarte en lo que estás trabajando, quieres realizar, etc. Es decir, empezar con la palabra de Dios implica encomendarnos a Dios, a su divina providencia, y lo ponemos todo en sus manos, porque solo de Él depende nuestra vida, solo de Él depende todo lo que queremos conseguir, porque Él mismo nos dice, ¿no? Pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, busquen y hallarán. Y siempre estamos en esa búsqueda, en ese tocar, en ese pedir, porque nuestra vida siempre será una constante petición a Dios de todo aquello que queremos dejar, de todo aquello que queremos conseguir o tenemos aspiraciones. Entonces, la palabra nunca pasa, sino al contrario, deja una huella muy profunda en nosotros para darnos la fuerza necesaria y seguir adelante. Seguimos rezando por el fin de esta pandemia, por el COVID. Seguimos pidiendo por todos los enfermos, los gravemente enfermos. Y pedimos por todas las almas que ya han partido a la casa del Señor. Sobre todo por todas las almitas del purgatorio que están muy necesitadas de la infinita misericordia de Dios. El Evangelio del día de hoy, con frecuencia, Jesús hoy día, con frecuencia en este Evangelio nos habla de cierta separación, enemistad, estar uno contra el otro, ¿no? Parece que hay un conflicto entre la familia, entre papá, el hijo, entre la mamá, la hija, la nuera contra la suegra. Hay un conflicto, como una especie de caos, un caos familiar que ha provocado el Evangelio. Y el mismo Jesús tiene una frase bastante sugestiva, ¿no? ¿Piensan que he venido a traer paz? No. Dice, he venido a traer fuego y ya quisiera que esté ardiendo. Él ha venido a traer, dice, la división, el fuego. ¿Qué mensaje de Dios es este? ¿Se puede hablar de un Jesús que viene a traer división? ¿Se puede hablar de un Jesús que viene a traer enemistad? ¿Se puede hablar de un Jesús que viene a traer conflicto, caos, pelea? ¿Cómo se puede entender esto?
pues no se entiende desde el lado negativo, en que Dios busca conflicto y guerra del uno con el otro. Jesús no quiere provocar peleas, enfrentamientos, para nada. Pero le dice a sus discípulos algo. El hecho de traer fuego a la tierra es el hecho de el fuego purifica, el fuego santifica. El Espíritu viene como fuego. ¿Y cuánto desearía que esté ardiendo? ¿Cuánto desearía que el Espíritu recayese sobre todos ustedes y los purificara de sus pecados, los purificara de su incredulidad? Por eso Jesús es el modelo de caridad. Jesús es el modelo de aquel que con el Espíritu sabe que puede pasar por ese bautismo que va a recibir. Él habla hoy día de un bautismo y el Espíritu lo empuja. Tengo que recibir un bautismo. ¿Cuál es ese bautismo? Ya sabemos. Hace unos días el Evangelio nos hablaba de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, quienes dicen y proponen a Jesús sentarse a su derecha o a la izquierda. Y Jesús les dice, son capaces de beber el cáliz que yo he de beber, son capaces de pasar por el bautismo que he de pasar. Pues aquí vuelve el tema del bautismo. ¿Y cuál es en el fondo? Sino que es el hecho de pasar por la muerte y la resurrección. El hecho de pasar por el ser sacrificado, inmolado y después resucitar al tercer día. A eso se refiere este bautismo. Y se refiere a nosotros en cuanto que ese fuego del bautismo, ese fuego del Espíritu que viene, nos limpia, nos purifica, como en el bautismo. ¿Quién purifica en el bautismo? ¿No es el Espíritu Santo? ¿No es el Espíritu Santo que aniquila todo tipo de pecados, desde el pecado original y todos los que tengamos? Pues sí. Esa primera parte se refiere a ese fuego que ya estuviese ardiendo. No se trata de provocar un incendio y una desgracia. Se trata del fuego purificador. Sí, del fuego purificador del Espíritu para ayudarnos a pasar por un bautismo. ¿Cuál es ese bautismo más adelante? El bautismo de nuestra muerte. Porque todos sí o sí llegaremos a ese punto de la muerte para buscar para encontrar después, por la gracia de Dios, una resurrección. Y la segunda parte, ya como decía, parece que trae conflicto, pues en el fondo el Evangelio se mueve, el conflicto es con las autoridades religiosas del momento. Jesús tiene conflicto con ellos, con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, con los ancianos del templo, con los sumos sacerdotes, con Herodes, con Pilato. Jesús tiene todo tipo de conflictos. Inclusive, Jesús mismo tiene hasta conflictos con sus discípulos, ¿no? Tiene que educarlos. Los discípulos pretenden ser quien es el primero. Y Jesús dice, no, tranquilo, hay que educarlos. El primero es el servidor de todos. Hay conflicto. Hay conflicto cuando ellos dicen, Señor, ¿quieres que acabemos con ellos? ¿Quieres que mandemos fuego y que termine con estos incrédulos? Y Jesús dice, no, tranquilo. A veces se genera conflicto. Señor, esto no te puede pasar, le dice Pedro. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, que tú piensas como los hombres, no como Dios. Se genera conflicto. O sea, el conflicto siempre es algo presente en Jesús. Los fariseos creen que Él es el enemigo, al que hay que desaparecer. Ahí hay conflicto. Y nuestra vida es lo mismo. Siempre tendremos conflictos, enfrentamientos, por causa de nuestra fe, por causa de decir la verdad. Sí,
por causa de trabajar por la justicia. Entonces el conflicto que Jesús tiene no es porque Él lo buscara o porque fuera Jesús enemigo de todos, no, sino porque se mantuvo fiel a su misión, a la voluntad del Padre. Y por eso muchas de esas personas acabaron convirtiéndose en sus enemigos, en que no podían soportar que Él hablase de un Dios, hablase de misericordia, de justicia, de amor, de paz, de curación. La simple presencia de Jesús da lugar al conflicto y a la división entre quienes están con Él o contra Él. La presencia de Jesús entonces siempre va a dar mucho que hablar. En la familia, en el trabajo, el hecho de hablar de Jesús traerá conflicto, porque muchos no van a creer en Él, no creen en Él, no creen en la iglesia, y a veces es un ambiente hostil. Muchas veces se tiene que trabajar, se tiene que interactuar. Entonces, no es fácil para el cristiano y católico convivir en un ambiente áspero, duro, ¿no? Contrario. Siempre tendremos conflictos. Pero recuerden, el Espíritu está ahí como un fuego para purificar, para darnos fuerza y ayudarnos en los momentos más difíciles, para no acobardarnos, sino para ser valientes y dar testimonio del Evangelio de Jesús. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.